Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pisando nuestros pies, tus umbrales, Perú. Bienvenidos todos, buenas tardes, Caled, Yaruni, bienvenida. Muchas felicidades, es un día muy bonito para ti. 15 años, solamente una vez en la vida. Disfrútalos en compañía de tus amigos, de tu familia, de tus invitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que ha resucitado, esté con cada uno de ustedes. Nos unimos a Caled, dándole gracias a Dios por estos 15 años de vida. Pedimos por sus papás, por sus amigos, por su familia. Todos juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, resulta por la resurrección de tu Hijo, nos rescatas para la vida eterna. Conceda tu perdón
perseverar en la fe y en la esperanza, para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como las da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Pues bienvenidos todos, especialmente Caleb Yarumi. Es una tarde muy bonita para ti. Esto que no solamente se quede grabado en una fotografía o en un video, sino que se te grabe aquí en la cabeza y aquí en el corazón, que este día 30, Día del Niño, vienes a dar gracias a Dios por tus 15 años de vida. Son etapas que vamos dejando en la vida. Tú sabes ahorita los niños cómo están emocionados. Cuando nosotros fuimos a la escuela, los que ya tenemos canitas, este día era muy bonito, al menos yo la pasaba bien, porque nos decían los profesores: el día de mañana van a traer un plato, un vaso y una cuchara. Y llevábamos nuestro vaso, nuestro plato y nuestra cuchara. Y nos daban pastel, agua fresca y el tradicional, como los mexicanos, buenos mexicanos, pozole. Y nos la pasábamos a todo dar. Y por eso ahora que tú vienes a darle gracias a Dios, pídele mucho a Dios sabiduría. Es uno de los dones, de los 7 dones que el Espíritu tiene. Pero el primero es sabiduría. Esa sabiduría para que tú te conduzcas en la vida de aquí en adelante. Porque si mencionamos ahorita a los niños contentos, viene la etapa de la adolescencia que tú dejaste y estás dejando poco a poco, ¿sí? La adolescencia, y viene la etapa de la juventud, y tú estás en la etapa ahorita de la juventud. Por eso échale todas las ganas del mundo, ve purificando tus sentimientos, échale ganas a tu estudio, prepárate, estudia, haz las tareas, dales gusto a tus papás cuando vean la calificación 10, 10, 9, 9, 8, 8, promedio general 9, y que no el día de mañana, cierra aquella puerta y allá, y que no el día de mañana pues digan: no, pues mi hijita no tuvo su certificado, porque reprobó. Eso es muy triste, muy duro para los papás, porque tú sabes que todos los días nuestros papás se ponen de pie y luego por la señal y a trabajar, a seguir luchando. Y nosotros decimos: voy a la escuela, pero resulta que en la escuela, juego, distracción. Ahorita, por ejemplo, el celular, ¿cuánto tiempo nos quita? Tú sabes muy bien. A veces vamos en la calle ni saludamos.
Y cuando sentimos, ¡zas!, ya chocamos. ¿Por qué? Por el celular. Y luego estamos en la casa horas y horas y horas perdidos en el celular. Organízate, échale ganas, ponle todas las ganas a tu preparación para que el día de mañana tus amigos, principalmente tus papás, se sientan orgullosos de ti. Es decir, mi hija trabaja aquí en el hospital, mi hija trabaja en la secundaria, mi hija da clases aquí, mi hija tiene su consultorio aquí, es doctora, y no el día de mañana. ¿Y qué pasó con Caleb? Caleb, 3 hijos, la dejó el marido. Ahí va Caleb, mira. Toma agua, Caleb. ¿Ves? Por eso échale todas las ganas del mundo, agradécele a Dios este momento maravilloso que tú vas a vivir o que ya estás viviendo. La lectura que hemos proclamado dice que tú debes de respetar a tus papás, debes de respetarlos, debes quererlos, debes escuchar sus consejos, dice. No porque tú te sientas fuerte y que no vas a respetar. Dice, valóralos. Porque cuando tú vengas a la iglesia y eleves una plegaria a la Santísima Virgen, porque tú llevas una buena comunicación con tus papás, esa oración inmediatamente va a ser escuchada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevas una buena comunicación, obediencia, respeto a tus papás. ¿Sí? Por eso dice el libro sagrado, en el libro del Eclesiástico, ese capítulo 3 que hemos proclamado: cuida de tus padres en la vejez, no les causes tristezas, aunque chocheen, una palabra técnica, quizá no la entendemos, pero chochear quiere decir que se va terminando el oído. ¿Sí? Por eso los abuelitos, abuelita, ¿qué? Chochear, se va acabando el oído. ¿Sí? Ya no ven, se va acabando la vista. El abuelito, despacito, ya le duelen los pies. Dice, no desprecies a tus padres por estar tú en pleno vigor o porque ya los ves viejitos. No los desprecies, porque el bien hecho al papá o a la mamá, nunca Dios se va a olvidar de esto que tú le tienes a tus papás. Que Dios te bendiga pues, Caleb, muchas felicidades, y vuelvo a repetir, disfruta tu fiesta. Hoy es el último momento de esta etapa de la adolescencia. Das otro pasito adelante y ya eres una jovencita, toda una joven, y una jovencita debe cuidar cómo debe caminar, ¿sí? Cómo se debe sentar una joven. Pero a veces ahorita, como estamos en el siglo XXI, llega una muchacha y siéntate bien, por favor, ¿sí? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? Por eso, cuando tú llegas a ser toda una señorita, cuidar tu caminar, cuidar tu vocabulario, cuidar tu conducta, cuidar tu profesión el día de mañana, tus calificaciones, son muchas cosas. Y por eso allá en la fiesta, que ustedes seguramente han estado en muchos 15 años, se les regala una muñeca, ¿verdad? Es el último juguete que vas a poner allí en tu cuarto, y cuando dices, ay, cómo jugaba mi muñequita, pero ya quedó en el olvido, ya solamente en la historia, en el recuerdo. Esa muñeca te va a recordar que fuiste niña, que fuiste adolescente, y ahora solamente
Señorita, jovencita, vas a recordar esa muñeca. Que Dios te bendiga y pues muchas felicidades. Aplauso para Caled. Dile una palabrita a tu hija. Caled, pues espero que te sientas contenta y pues que disfrutes tu fiesta, mamá. ¿Ya? Para jefe. No, pues la mera verdad, muchas felicidades, Caled, por este día. Hace 15 años, la mera verdad que te acuerdas, bueno, ni te acuerdas, la mera verdad, eras una bebé. Pero me da gusto, la verdad, que este día hayamos llegado aquí, tu mamá, y la mera verdad, pues échale ganas. Aquí, como dice el padre, esperamos que no vayas por un camino chueco, que vayas por un camino bueno, y respeta, como dice el padre, la mera verdad, porque, pues bueno, son consejos buenos que todavía a tu mamá le faltan por darte. Entonces, muchas felicidades y pues hay que echarle ganas. Que nosotros vamos a estar ahí, por si te quieres enchucar, te vamos a tener que enderezar, y si no, te vamos a traer con el padre, ¿va? Y pues, muchas gracias a todas las personas, la mera verdad, por estar aquí. Y muchas felicidades. La pregunta del amigo, ¿tú te acuerdas cuando naciste? No, la verdad. ¿Te acuerdas cuando naciste? Pues, ¿cómo se me acuerda? Bueno, solo Caled de pie. Señor, hoy es un día muy especial para mí, para todos los que me quieren. Vengo ante ti a despedir mi niñez. Te agradezco por todos estos lindos momentos en que me permitiste disfrutar como niña. Te necesito a mi lado, amigo bueno y fiel, en esta nueva etapa en que se inicia mi juventud. Manténme siempre en mi mente y en mi corazón. Te pido, Señor, que me ayudes a ser buena hija, una hermana cariñosa y comprensiva, una nieta agradecida, una tenaz estudiante, para que las personas que confían en mí se sientan orgullosas de lo que logré ser. Jesús se dice que las flores más bonitas, las que más les gustan, son las almas puras. Yo quiero ser una flor de esas para que alargues tu mano y me prendas en tu pecho. Qué bien se debe vivir ahí. Gracias, Padre mío, por permitirme llegar hasta este día. Aplauso para Mamá, gracias por estar siempre conmigo, gracias por estar al pendiente de mí y gracias por mi fiesta. Tío, gracias por estar conmigo también siempre, gracias por estar siempre conmigo también y gracias por hacerme mi fiesta. Dale, pues. ¿Algún amigo, familiar que quiere decirle algo a Caled? ¿Nada? Bueno, madrina, dale su velita a tu ahijadita, dile una palabrita, que Dios la acompañe, la ilumine. Pues que Dios la ilumine, que Dios la acompañe en este largo trayecto que es un inicio de ella en esta vida, y muchas felicidades. Pues échale ganas, porque la vida es difícil, Caled, ¿eh? A veces se ve muy sencilla, pero muchos tropiezos, muchas caídas, y a veces nos cuesta levantarnos, pero con la ayuda de Dios siempre saldremos adelante. Todos de pie. Señor, ten piedad. Por todos nosotros aquí reunidos que hoy acompañamos a Caled Yarumi a dar gracias a Dios por sus 15 años de vida. Oremos. Por los papás, la mamá que está presente. Que Dios le dé la fortaleza y el tino de guiar a su pequeña Caled por buen camino. Oremos. Por los seres queridos o algún ser querido que no ha podido venir a elevar una plegaria juntamente con Caled, que Dios lo acompañe, lo bendiga donde quiera que se encuentren. Oremos. Por los amigos que ahora comparten esta alegría con Caled, sus 15 años
agradecerle el don, el regalo de la vida a Dios nuestro Señor. Oremos. Por sus padrinos, por la madrina, por sus seres queridos que hoy comparten esta alegría con Caleb Yarumí. Oremos. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sentados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debes su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo en esa Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. En el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. De rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Jesucristo resucitado está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco
con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros aquí reunidos, de Caleb Yarumi, que da gracias a Dios por sus 15 años de vida, papás, madrina, familiares, amigos e invitados. Así también con la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cantamos a Diosito diciéndole todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. De nosotros la paz. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con esos misterios de vida eterna. Concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios descienda, nos acompañe. Nos persignamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Haga la vela. Aplauso para Caled, Dios la bendiga, muchas felicidades.
Tómense sus recuerdos.